José Vasconcelos. Filósofo mexicano. Es considerado como uno de los pensadores más importantes de México. Fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano. Nació en el estado de Oaxaca el 28 de febrero de 1882. Vivió las primeras partes de su vida en la zona norte del país. Inclusive llegó a habitar en el estado de Texas, Estados Unidos. Sin embargo, terminó residiendo en la Ciudad de México. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y después a la Escuela de Jurisprudencia. Entre sus mayores logros se encuentra la fundación del Ateneo de la Juventud, Jóvenes Intelectuales en contra de la política de Porfirio Díaz. Durante el gobierno de Francisco I. Madero, se volvió director de la Preparatoria Nacional, misma en la que él estudió. De 1920 a 1921, fungió como rector de la Universidad Nacional. Durante 1921 a 1924, bajo la presidencia de Álvaro Obregón, fue designado secretario de la Educación Pública. Y de 1941 a 1947, director de la Biblioteca Nacional. Edificó la Universidad Popular Mexicana, orientada hacia el pueblo. Durante el gobierno de Venustiano Carranza, fue exiliado a Estados Unidos por varios años, permitiéndole desarrollar una serie de novelas que describían la historia de México. A su regreso, se volvió rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adoptó el actual escudo y su lema: por mi raza, hablará el espíritu. Dio un gran impulso a la educación, creó campañas en contra del analfabetismo, creó bibliotecas y escuelas. Renunció en 1924 por estar en desacuerdo con la elección de Plutarco Elías Calles como presidente de la República. Plutarco Elías Calles. En 1924 es elegido presidente de la República. Durante su gobierno creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola y restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo. Él también fundó la Escuela Médico-Veterinaria, construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. El 4 de marzo de 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI. Desde entonces, hasta su expulsión del país en 1936, Plutarco Elías Calles jugó un papel clave en el manejo de la política. Entonces se le conoció como el jefe máximo de la revolución, y esta época se conoció como el Maximato. Durante su mandato también se inicia la llamada Guerra Cristera, debido, entre otras cosas, al artículo 27 de la Constitución, y porque la Iglesia debería de registrarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno. Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que terminaría hasta 1929. La Guerra Cristera, también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada, en México consistía en un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929. Entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicia de laicos resistieron la aplicación de la legislación y políticas públicas orientadas a restringir la autonomía de la Iglesia. La original Constitución de 1917 estableció una política que, lejos de separar el Estado de la Iglesia, negaba la personalidad jurídica a las iglesias, subordinaba a estas y fuertes controles por parte del Estado, prohibía la participación del clero en política y privaba a las iglesias de su derecho.
También desconocía los derechos básicos de los así llamados ministerios del culto e impedía el culto público fuera de los templos. Tras un periodo de resistencia pacífica en número de escaramuzas, tuvo lugar en 1926. Las rebeliones formales iniciaron el 1 de enero de 1927, en el centro y occidente del país. Estos rebeldes fueron conocidos como cristeros, ya que peleaban bajo el lema «Vivo Cristo Rey». El movimiento terminó por la intervención imperialista del embajador estadounidense. Algunas estimaciones ubican un número máximo de 250,000 personas muertas, entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras, menores de edad y del ejército mexicano.